El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Si usted es un estudiante de las raíces hebreas de nuestra fe y desea consultar una traducción que enriquezca su lenguaje, le recomendamos la versión israelita nazarena. Con ella asumirá un lenguaje más apegado a la cultura hebrea que le ayudará a deshacerse de la jerga grecorromana impregnada en sus malas traducciones. Su material es duradero y con una letra legible con todos los libros que componen el Taná, Torá, Nevilín, Ketubín y el Pacto Renovado. Incluye una tabla de estudio y con un compendio de mapas de la Tierra Sagrada a todo color. Para más información sobre cómo adquirir un ejemplar, escríbanos al WhatsApp 1-829-325-8376 para toda la República Dominicana. Biblia versión israelita nazarena. Shalom, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas una vez más a este su programa, Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15, Libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. El libro de los Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede ubicarlo en la web www.ministeriodirectoalcorazon.com y ahí usted puede tener toda la información que requiere para el estudio de las raíces hebreas de nuestra fe. Agradecemos a nuestro Padre Eterno que nos da la oportunidad de estar aquí en este día, saludando a todos nuestros delegados y colaboradores en todas partes del mundo. Ya vamos rumbo a Yom Teruah. Antes de iniciar el tema que tenemos en esta tarde, quiero anunciarle la celebración de Yom Teruah 2019 en New York. Estaremos en New York del 26 de septiembre al 2 de octubre y estaremos allá celebrando Yom Teruah, Son el Shofar en New York 2019. Esta actividad va a ser realizada en la 1440 de Clinton Avenue y si usted quiere participar, debe de comunicarse al 347-967-2720. Ahí usted puede contactarse porque tiene que anotarse en una lista, ya que la festividad requiere de una serie de preparación y para eso necesitamos poder tener un quórum exacto. A pesar de que es un lugar un poco amplio, pero lamentablemente es tenemos límite porque no podemos recibir no menos de 100 personas, es decir, más de 100 personas no, de 100 personas, 75 abajo. Por eso, si usted quiere celebrar con nosotros Yom Teruah 2019, Son el Shofar en New York, en la 1440 de Clinton Avenue, el 29 y 30 de septiembre. 29 y 30 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde nos estaremos reuniendo. Así es que ya usted lo sabe. Por otra parte, por otro lado, todas las personas que quieren estudiar las raíces hebreas de nuestra fe, que nos contactan, todas aquellas personas que quieren estudiar las raíces hebreas de nuestra fe, en primer lugar, les recomendamos que se suscriba a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Usted se suscribe y le va a poder llegar todas las transmisiones en vivo que estamos realizando
Primero, bendición matutina, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Esas transmisiones en vivo le llegan desde donde nosotros estemos. Si estamos en cualquier parte del mundo, bendición matutina es transmitido desde donde quiera que nos encontremos. Obviamente, si las condiciones así lo permiten, porque estuvimos en Álamo, Arizona, y allá obviamente no tuvimos conexión a internet porque Álamo es una ciudad de Arizona, perdón, de México, y no pudimos nosotros transmitir, pero ya ustedes que siguen las redes sociales, ya ustedes vieron todo lo que realizamos por allá, pero mientras estuvimos en Arizona, transmitimos el matutino. De modo que cuando usted se suscribe al canal, le llegan las transmisiones en vivo. Es importante que usted se suscriba al canal y así puede estar muy actualizado con todo lo que estamos haciendo. Inmediatamente empezamos a transmitir, de donde quiera que nos encontremos, le llega un mensaje a su celular y ahí usted va a ver un mensaje que le dice: Raíces Hebreas de la Fe está transmitiendo en vivo. Va a poder recibir de lunes a viernes bendición matutina, luego va a poder recibir también los sábados la transmisión de la parashá semanal, y de donde quiera que nos encontremos, en cualquier parte del mundo, usted va a estar conectado con nosotros. Lo segundo es que entre a nuestra página web www.ministeriodirectoalcorazon.com, y en la página usted puede buscar quiénes somos y nuestras creencias. La segunda cosa que usted tiene que hacer, entrar a nuestra página www.ministeriodirectoalcorazon.com, y ahí en la página usted tiene todo lo que usted necesita saber. Sobre todo nos interesa que usted conozca quiénes somos y en qué creemos. Y una vez usted ya conozca quiénes somos y en qué creemos, entonces usted puede solicitar los materiales de apoyo que están disponibles llamando al 809-671-2593. Quiero presentarle nuestra página para que usted, antes de usted escribirme, lo primero que usted tiene que hacer es suscribirse al canal, si nos escribe por primera vez. Luego que se suscriba al canal de YouTube, entra a la página web www.Ministerio Directo al Corazón, busca la parte quiénes somos y en qué creemos, y ya que usted sepa en quiénes somos y en qué creemos, entonces si le interesa continuar estudiando las raíces hebreas, entonces usted nos escribe al 1-809-671-2593. Mírela ahí la página web, puede el Control Master presentarla, ahí está la página web, esa es nuestra página web, aquí está el canal de YouTube, aquí están los programas en audio y aquí están los materiales. Entonces, cuando usted entre a la página web, usted le da en la parte derecha de la página y luego mire ahí donde está quiénes somos. Usted le da clic en quiénes somos y así usted va, luego le da hacia atrás y usted puede buscar ahí en qué creemos. Ahí la página tiene una emisora incorporada para que usted pueda conocer más. Mire, ahí están quiénes somos y en qué creemos, ¿verdad? De nuevo, entró a la página, le da a la parte derecha y luego le va a salir la emisora automatizada y luego usted busca en la parte derecha y le da quiénes somos y nuestra visión y nuestra misión. Esa es nuestra página web. Así usted va a poder tener ahí, este es el canal de YouTube, usted le da clic al canal de YouTube y ahí entra automáticamente a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe y usted va a poder suscribirse al canal. Ahí en la parte derecha usted le da
suscribirse y usted se suscribe. Para poder suscribirse al canal, tiene que tener una cuenta de Gmail. Ahí está la promo de la fiesta de John Terúa 2019. A lo mejor usted no puede escucharla, pero esa es la página de John Terúa 2019. Suena el chofar en New York. Ahí usted lo puede ver, ahí usted puede ver la dirección. La dirección usted la puede verificar ahí. Ahí está, mírela, se la voy a presentar. Se la voy a presentar la dirección. En la 1440 Princeton Avenue. Vamos a ver. Vamos a ver, espérese, denme un segundito. Vamos a ver ahí, vamos a verla, ahí está, mírela ahí. Domingo 29 y lunes 30 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en la 1440 de Princeton Avenue, 10452 entre Edward Lee Green Highway y la 172 en el Bronx, New York. Ahí usted puede tener la información de nuevo, domingo 29 y lunes 30 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en la 1440 de Princeton Avenue, 10452 entre Edward Lee Green Highway y 172 en el Bronx, New York. Y ahí usted puede ver el teléfono a contactar, que es el 347-967-2720. Esa es la delegada del Bronx, Juanita, 347-967-2720. Si usted no se anota en la lista de participantes, no va a poder entrar, porque usted sabe que nosotros tenemos nuestras medidas de seguridad y usted sabe perfectamente que nosotros no somos del agrado a mucha gente y por eso tenemos reservado nuestro derecho de cuidado. Así es que ya usted lo sabe. Y luego, si necesita los materiales, comuníquese al 809-671-2593. Este es el chofar que se usa en John Terúa. No es el chofar largo, sino el corto. Entonces, los hermanos que viven en New York, que tienen un chofar de esto, corto, llévelo. Porque vamos a poner, o todos los hermanos que vayan a ir, vamos a poner en un lado extremo de donde vamos a estar realizando la actividad, todo lo que tengan chofar, para cuando nosotros estemos desarrollando el ceder, que toquemos el chofar, los 3 toques, tequia, terúa y shevarín, entonces usted pueda ensayar y pueda sonar el chofar allá. Amén. Vamos a ir a la oración por el bienestar del Estado de Israel, después del sonido del chofar. Bien, gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de este su programa Regresando a tus Raíces. En esta tarde quiero hablarle acerca de lo que estábamos nosotros ayer en la parashá debatiendo. En esta semana tocó la porción 48 que se llama Shoftim. Shoftim quiere decir jueces. Esa parashá consiste en la conformación de los jueces que iban a regir el Estado de Israel o la nación de Israel una vez ellos entraran a lo que es la tierra prometida. ¿Cuál es la importancia de este tema? Que nosotros tengamos una idea sobre el Israel antiguo y el Israel actual. Todos sabemos que Israel pasó por una serie de dificultades a través de la historia, que otros pueblos que ya han desaparecido de la faz de la tierra no están con todo y esos pueblos no ser atacados ni tampoco destruidos. ¿Qué le quiero decir con esto? La historia universal nos dice, en la periodización de la misma, que de tiempo en tiempo existieron pueblos, existieron potencias, existieron imperios y que esos imperios se les llegó su tiempo y desaparecieron.
uno de los imperios más fuertes que ha existido en la raza humana fue el Imperio Romano. El Imperio Romano, que se dividió en dos facetas. Uno fue el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Aunque en el contexto religioso el Imperio Romano sigue gobernando. Existió el Imperio Greco-Macedonio, existió también el Imperio Otomano, el Imperio Babilónico, el Imperio Asirio y el Imperio Egipcio. Y vez tras vez todos estos imperios desaparecieron de la faz de la tierra. Sin embargo, el pueblo de Israel, siendo un pueblo que no fue potencia, el pueblo de Israel nunca ha sido potencia, al menos en el aspecto bélico. El pueblo de Israel, que pasó por tantas dificultades, aún así es uno de los pueblos más antiguos y todavía su nombre permanece. Nosotros, cuando hablamos del poblamiento de la tierra, el poblamiento de Europa, la historia nos habla de los galos, de los anglosajones, de los jonios, de los arios, pero hoy en día a ninguno de esos pueblos se le llama a esa gente ni ario, ni anglosajones, ni ibero, ni nada. Se le dice españoles, alemanes, no sé qué. Sin embargo, el pueblo judío se le sigue llamando el pueblo judío desde su formación hasta ahora, con todo y no ser una potencia, y por todas las cosas que ha pasado el pueblo de Israel. Si la gente pensara un poquito en el contexto histórico, se diera cuenta que verdaderamente el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido. Porque han sobrevivido a todos, han sobrevivido a los caldeos, a los babilónicos, a los sirios, a los otomanos, a los ingleses, han sobrevivido a todos. Y la última oleada de conquista que hubo en Israel fue bajo el dominio de los ingleses. Los ingleses crearon dos estados. Lo que personificaron el Estado de Israel en dos estados fueron los ingleses, que no tenían vela en ese entierro, porque dicho sea de paso, usted no sabe, me imagino que usted sabe lo lejos que está Inglaterra de Israel, ¿verdad? Entonces, en esta parashá, la Escritura dice que el Eterno le dijo a Moshe la manera en que iban a conformar los jueces. Dice la Escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 18, que pondrás jueces en todas las ciudades que el Eterno tu Elohim te da, según tu tribu, y ellos juzgarán con justo juicio. Dice la Escritura que en todas las ciudades, y según la parashá que estudiamos, hablamos de tres tipos de tribunales. Un tribunal con 3 jueces, un tribunal con 23 jueces y un tribunal con 71 jueces. Escuche bien, para que usted vea que el Eterno tenía todo organizado bajo su dirección de un gobierno teocrático. Estaba todo organizado. Le dijo, en las ciudades menos de 120 habitantes existe un tribunal o un beidín de 3 jueces. Luego, las ciudades con más de 120 habitantes, un beidín de 23 jueces. Y luego, en la ciudad de más de 120 personas, entonces existía un pequeño Sanedrín o un Sanedrín de 71 jueces. Todo eso se mantuvo así hasta que el pueblo de Israel cayó cautivo por los sirios en el 745. Hoy en día yo escucho a mucha gente hablar tantas cosas del Estado de Israel y mucha gente ignora todo lo que está pasando en ese sentido. Pero actualmente, ¿cómo está conformado ese sistema de justicia que tienen todas las naciones? Todas las naciones existe el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y todo país está organizado por un sistema de leyes, de códigos de leyes. Por ejemplo, nuestra isla, que tiene
78.000 kilómetros cuadrados, 48.000 kilómetros cuadrados, porque 78.000 kilómetros tiene la isla entera, pero la parte que corresponde a Santo Domingo tiene 48.000 kilómetros cuadrados. Aquí en República Dominicana existen más leyes que lo que la gente se imagina. Existe una ley para todo. Primero tenemos la espina dorsal de lo que se mueve toda nuestro contexto de ciudadanía con lo que es nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Y luego la Constitución, que se subdivide en varias áreas. Dentro del renglón están el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. En cuanto a lo que es el Poder Judicial, está diseminado por una serie de cámaras y de orden que la gente no se imagina, porque por eso es que yo le digo a las personas que tienen que estudiar lo que es el concepto de ciudadano, ciudadanía, derechos y obligaciones, porque si el pueblo se concientizara más respecto a lo que es su responsabilidad, créame que los políticos engañaran menos a la gente. Pero a los políticos en todas partes del mundo le interesa tener una población que no conozca sus derechos y que solamente esté viciado por la corrupción que ellos mismos han implantado para que el pueblo no despierte. Entonces, aquí en este país yo quiero que usted sepa, usted no se imagina la cantidad de leyes que hay aquí. Cuando usted escucha a una gente ahí diciendo de que en este país no hay ley, se equivocó. Aquí hay más ley de lo que usted se imagina. Pero a que haya ley, a que se lleven a cabo, y eso es otra cosa. Todo eso que usted ve, ley 241, ley de industria y comercio, ley de educación, 800 leyes hay aquí, pero muy pocas se cumplen. Entonces, cuando la gente escucha hablar de Israel, cree que Israel todavía está predominado por la Torá y que la Torá todavía, en cuanto a lo que es el orden judicial, es lo que está dirigiendo a la sociedad. Sin embargo, no es así. Eso yo le digo para que usted deje de estar pecando por ignorante y de estar diciendo tantas cosas que usted desconoce. Por eso vamos nosotros a ver lo que es el contexto de la creación del Estado de Israel. Mire, en primer lugar, toda constitución tiene 3 ramas y esta constitución es a nivel universal. Las 3 ramas de la constitución que otorga la separación de poderes, entre comillas, el poder legislativo que crea las leyes, basado en el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, el Poder Ejecutivo que implementa las leyes, el presidente, vicepresidente y el gabinete. Y luego está el Poder Judicial que evalúa las leyes, la Corte Suprema y otras cortes federales. En otras palabras, lo que el Eterno le dijo a Israel fue, mira, crea cortes que puedan lidiar con la problemática social del pueblo. Y tú vas a elegir esos ciudadanos que sean gente justa, que practiquen la justicia. Eso usted lo ve de manera difícil a través de la Biblia, pero cuando usted lo ve a través de los códigos de leyes a través del país, se va a dar cuenta que el universo tiene que agradecerle mucho a Israel. Mire, los antecedentes del conflicto de Israel, usted tiene que conocerlo. La diáspora, la dispersión de los judíos en Europa, se remonta a la expulsión decretada por el Imperio Romano en el 70 hasta el 135. El sionismo, que es un movimiento político promovido por Teodoro Herzl a finales del siglo XIX, que afirma que los judíos constituyen un pueblo con derecho a disponer de un estado propio ubicado en el derecho histórico de los judíos. La Declaración de Balfour, documento elaborado en 1917 por el gobierno británico, que fueron los que crearon el Estado palestino de un lugar para que hayan 2 naciones, y ellos fue que crearon a Jerusalén como la ciudad de las 3 religiones principales. Pero acuérdese que los judíos han estado en esa tierra desde años anteriores. Mire, en términos un poco de historia, para no entrarle así fresquecito y seco, en noviembre de 1947, la ONU adoptó la resolución 181 que divide a Palestina o a Israel en 2 estados, uno judío y otro árabe. Ahí es donde vino el problema. ¿Quién fue que dividió a Israel en 2 naciones? La ONU.
en el 1947. En junio de 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel ocupa Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. En noviembre de 1974, la OLP, Estatuto Observador de la ONU, en septiembre de 1982, la Liga Árabe reconoce implícitamente a Israel y prevé la creación de un Estado palestino. Pero acuérdense que Palestina no existía. Palestina viene de Filistina, de filisteos, y esa tierra fue dada a Israel. En noviembre de 1988, la Organización para la Liberación de Palestina, que eso es lo que significa la OLP, proclama en Argelia un Estado palestino independiente bajo los límites anteriores de la Guerra de los 6 días, la Guerra de Yom Kippur, donde el rey egipcio y las ligas árabes se pusieron de acuerdo para atacar a Israel en el día de Yom Kippur, en el día más sagrado. Resulta que la torta se le volteó y ellos fueron destruidos. Luego, en marzo del 2002, la resolución 1397 de la ONU menciona la primera vez el Estado palestino y siguen insistiendo. En mayo de 2011, Barack Obama, el primer presidente de Estados Unidos, que hace referencia a la frontera de 1967 como la base de las negociaciones. Y el 23 de septiembre del 2011, Mahmoud Abbas pidió a la ONU los estatutos miembros plenos para el Estado de Palestina. Es decir, por un lado, los filisteos siguieron forzando la cosa para que ellos se les reconociera un Estado, cosa que eso no es posible porque esa tierra le fue dada a Israel. Y ahí ustedes pueden ver la creación del Estado, el plan de la partición de las Naciones Unidas, 1947, la frontera de Israel, 1949-1967, y la conquista de Israel en la guerra de Yom Kippur, que de entonces ya ahí Israel ocupa más terreno. Y los problemas todavía aquí en el canal de Suez, con los problemas de la península del Sinaí. Ahí es donde se basan los problemas. Ahí hay que profundizar de manera histórica más profunda, pero usted tiene que hacerlo para cuando usted escuche este problema, usted tenga conocimiento de causa y deje de estar hablando cosas que usted no sabe. Mire, ¿cómo está constituido actualmente el Estado de Israel? Yo no sé si usted sabía que el Estado de Israel es un Estado mixto, pero también está compuesto por el presidente, que en este caso es Benjamín Netanyahu, con el poder legislativo, presidente del Knesset, del Parlamento. Ahí está el Knesset, las comisiones, los alcaldes de consejos municipales y los consejos locales. El poder ejecutivo está compuesto por el primer ministro, el gobierno, los ministerios, el contralor del Estado y los ombudsman. Luego el poder judicial está formado por la Corte Suprema, los tribunales inferiores y el procurador general. Es decir, que en términos de organización como país está constituido de la manera que están constituidos otros países, ellos también están constituidos. Pero ahí hay otra cosa que a lo mejor usted no sabe. El poder ejecutivo, que es el presidente en cabeza, símbolo de la unidad de la nación, el primer ministro nombrado por el Knesset y el gabinete, grupo de ministros que ayudan al primer ministro. El poder legislativo, el Knesset, el Parlamento, es unicameral, con 120 miembros encargados de legislar y fiscalizar los trabajos de gobierno. Eligen al presidente y el primer ministro. Luego está el poder judicial, que está la Corte Suprema, por 1, 3 o 5 jueces, siendo la última instancia de apelación. Los tribunales del distrito, de 1 a 3 jueces de apelación de las decisiones tribunales de los magistrados. Los tribunales magistrados, un juez civil y criminal, un peculiario de menores, los tribunales especiales con un juez en tránsito y trabajos juveniles, tribunales religiosos, y por así decir, el Estado de Israel está compuesto conforme a cómo están compuestas las demás naciones. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de derecho del Estado de Israel? Muy interesante. Israel no posee una constitución. ¿Me escuchó? Israel no posee una constitución, así como está las demás naciones. Lo que existe es una serie de leyes básicas que reflejan el contexto social sobre la cual se basa el Estado. Israel no tiene constitución. Estas leyes no son una constitución formal
Sin embargo, establecen el marco de poderes de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno y regulan las áreas especiales importantes para la política en Israel como la economía del Estado. Las leyes básicas son el Knesset, que fue fundado en 1958, la Tierra del Estado, 1960, el presidente, 1964, el gobierno, 1968, la economía del Estado, 1975, la Fuerza de Defensa de Israel en el 1976, Jerusalén como capital, 1980, el Poder Judicial en el 1984 y el control del Estado en el 1988. Esa es la Constitución y la estructura de derecho en Israel. Por otro lado tenemos ya el sistema jurídico, que ya lo sabemos, órgano legislativo, órgano ejecutivo y órgano judicial. Hay otro aspecto que tiene que ver con la fuente del derecho. Una de las fuentes del derecho y más importante emana del Knesset, es decir, el Parlamento. Y otra importante son los precedentes, es decir, las normas emanadas de las decisiones judiciales. Por otro lado están la ley de los fundamentos legales y por otro lado está lo que es el aspecto religioso en Israel. Mire, los derechos civiles y las libertades básicas en un país que aún no tiene constitución, pero que tiene tres reglas, se puede decir un estamento mixto, ahí están los derechos y las libertades de no ser expropiado de un bien sin obtener justa indemnización, no ser discriminado por las autoridades, la libertad de reunión, de expresión, de religión, de convivencia. De modo que en Israel, aunque no existe una constitución a per se, pero hay libertades. El matrimonio, en otro aspecto, el matrimonio civil no existe en Israel y todos los ciudadanos están obligados a recurrir a las autoridades religiosas en materia de matrimonio y divorcio. Ahí es donde entramos en lo mixto. Por un lado tenemos la constitución de lo que es el Estado, basada en los poderes, pero por otro lado tenemos el poder religioso, que es el Beidín, compuesto de los 71 rabinos, que rigen a su vez el concepto del matrimonio. El Ministerio de Religiones es el encargado del registro de los matrimonios y divorcios celebrados. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Israel, con todo y todas estas variantes que ha sufrido a través de la historia, ha tenido que adaptarse a la sobrevivencia de la posmodernidad. Sin embargo, en aspectos relevantes que tiene que ver con la familia, eso está en manos del gran rabinato. Así es que nadie puede ir a inventar a Israel con temas tan delicados como lo que es la familia, matrimonio y divorcio, porque eso está en manos del poder religioso, en este caso del Beidí, compuesto de 71 jueces. El Ministerio de las Religiones es el encargado del registro de los matrimonios y los divorcios celebrados. Es decir, que allí en Israel nadie puede ir a hacer lo que le da la gana con el matrimonio como está haciendo en otras naciones. Existe el Colegio de Abogados en Israel, si usted no sabía, que es la Asociación de Abogados Israelíes, donde tiene toda su membresía, toda su organización, etcétera, etcétera. Pero allí un abogado no va a ir a inventar, como usted ve que se inventan en otros lugares. De hecho, el sistema de justicia allí es un sistema de justicia muy apegado a lo que es el estamento de la Torá. Por eso, el sistema mixto de lo que yo le hablaba, se entiende por mixto el sistema jurídico positivo en el cual coinciden en mayor o menor medida como derecho vigente instituciones o prácticas que previenen de dos o más familias jurídicas principales. Por ejemplo, allá está el derecho religioso neorromanista, el canon law y el sistema jurídico israelí. Ahora, está también
en el derecho romanista, el canon law, la tradición autóctona de sistemas judiciales, como por ejemplo en Japón, y otros aspectos que tienen que ver con el canon law del sistema jurídico de la India, esos son sistemas mixtos. Es decir, que tanto Israel como Japón, como la India, como Filipinas, se basan de estos tres sistemas mixtos. Me parece que un doctor en ley o un abogado en ley le puede explicar mejor esta parte. Lo que yo le quiero resaltar es el hecho de qué consiste el sistema mixto de Israel: el derecho religioso, el canon law y el sistema jurídico. Ahí están compuestos estos tres conceptos. En cuanto al canon law, que eso viene de corte inglés, ahí es donde se habla de una serie de regularizaciones jurídicas que son tomadas de las leyes inglesas. Y como ellos estuvieron en Israel, conquistando a Israel, por eso ese sistema mixto aporta ciertas cosas que tienen que ver con el sistema jurídico. Por otro lado, el sistema que tiene que ver con la Torá, que es diseminado o llevado a cabo por el poder religioso en Israel, está compuesto ¿de qué? De la Torá, de la Mishnah y de todo lo que tiene que ver con la Halajá. ¿Qué yo le quiero decir con eso? En Israel usted no puede ir a hacer lo que a usted le da la gana, porque allí va a tener tres frentes. En primer lugar, va a tener las leyes actuales de corte social, basada en este aspecto. Segundo, en el aspecto religioso, tiene ahí el Beit Din. Y por otro lado está la aportación que hace lo que es la canon law, que fue tomada del aspecto inglés. Bien, ya usted se dio cuenta. Ahora, la escritura dice en la parashá de esta semana: nombrará para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Eterno te Elohim te da, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Claramente sabemos que para que un juez pueda funcionar necesita un cuerpo de oficiales. Ahora, hágase la idea, cuando esto fue dado en Har Sinaí para que el pueblo de Israel lo llevase a ejecución, cuando entró, muy bien, el pueblo de Israel sale de Egipto, pasa por el desierto, recibe la Torá, luego muere Moshe, entra ahí Yehoshua conquista a la ciudad de Ai, toma a Jericó. Después que muere Yehoshua, viene un periodo de ¿qué? De jueces. Esos jueces como Jefté, esos jueces como Shemuel, una serie de jueces, el libro de los jueces, como usted lo puede ver así mismo, el libro de los jueces. ¿Sobre qué se basaban esos jueces? En historia mal traducida que los católicos tradujeron cuando agarraron la escritura y la desbarataron. No, esos jueces ya tenían. De hecho, la escritura habla en varias narraciones. Lo que pasa es que la gente, como le conoce de esto, no le lleva rumbo a eso. La Biblia especifica, la escritura especifica de varios personajes que eran tomados como juez. En primer lugar, vamos a ver, hablamos de Abraham, hablamos de su sobrino. La escritura dice que cuando los ángeles entraron, y creo que me fui muy para allá, pero lo que yo le quiero resaltar es que el tema de la justicia todo el tiempo ha estado en primera plana en el proyecto del Eterno. Oiga bien, la justicia ha sido tomada en primera plana como el título principal de la Torá del Eterno, la justicia. ¿Qué le quiero decir con eso? Que cuando el cristianismo viene y traduce la escritura y dice que la Torá fue abolida, la ley fue abolida, usted se imagina a la gente cuando dice que una ley fue abolida. Y usted no sabe que una ley, para ser derogada, tiene que ser derogada por una ley más fuerte. Entonces, de ahora en adelante, cuando usted, siendo cristiano, teólogo, no sé qué,
póngale mucho ojo cuando usted dice que esa ley está abolida. Porque los abolistas de la ley, como ellos le llaman, no se dan cuenta que para que una ley sea abolida, tiene que existir una ley más fuerte. Por más que la gente ha querido justificar el hecho de que ya esto está abolido, de que esto eso no sirve, de que eso es para otro tiempo, usted se imagina la gallardía de la gente de abolir lo propio que el Eterno dijo. No estamos hablando de una palabra que yo dije, porque una palabra que yo digo se puede abolir. Un presidente dice un decreto y para poder derogar ese decreto hace así y anula ese decreto, pero no estamos hablando de un decreto, estamos hablando de la escritura del Eterno. Y mucha gente ha sido enseñada de que esa ley fue abolida. ¿Cuándo fue que el Eterno abolió esa ley? ¿Cuándo fue que esa ley fue abolida? ¿O usted no se da cuenta que a lo que usted le llama ley, primero fue tomada como instrucción y luego a lo que usted le dice que está abolido, simplemente fue algo que fue manipulado por el paganismo, por la teología, por esos famosos traductores que andan por ahí? Le estoy diciendo eso para que no se le olvide algo. En todas las épocas, en todos los tiempos, en todas las edades, el Eterno en primera instancia ha visto la justicia de los hombres. Yo no sé si los abolistas, como dicen que ya eso está abolido, yo no sé si ellos también han abolido o ellos son de los que han abolido la ley y por eso no se sujetan a ninguna ley. No pagan impuestos o tienen, los negocios tienen dos, ¿cómo se llama esto? Dos contabilidades, uno por arriba y uno por abajo. Yo no sé si los abolistas de la ley, por eso es que mandan a hacer trabajo y tratan de hacerle marrulla a los empleados para robarle su dinero, o cuando mucha gente, ellos sí, muy espirituales, va a la iglesia todos los domingos, todos los días, ellos son personas muy buenas, muy devotos, sí, ellos rezan mucho, hacen muchas cosas, pero son de la gente que cuando no le parece bien, cancelan un empleado y no le dan su dinero, son abolistas. Y esa partida de bandidos que vive aboliendo todo porque la religión le ha dicho a ellos, la ley está abolida. Qué bonito es vivir en un país donde todas las leyes estén abolidas, ¿verdad? Qué bonito es vivir en un lugar donde no hay ley porque todo está abolido. Entonces la gente se cree que lo que yo le estoy diciendo por estos 10 años es algo que yo me le he inventado. Mire, en todas las épocas, en todas las áreas de la vida y en todos los tiempos, en primer lugar, el Eterno ha partido desde el punto de vista de la justicia del individuo. ¿Qué me está diciendo? No, que la salvación es por obra. No, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Eso malinterpretaron, ¿verdad? Pero por otro lado, la Escritura dice que aquellos serán juzgados según su comportamiento. Y si usted y yo no practicamos la justicia, como dice la Escritura, por más religioso que usted sea, por más a veces que usted vaya a la iglesia, por más diezmos que dé, por más gente, como usted se quiera pasar, si su justicia no está en consonancia con lo que es la Escritura, usted está perdiendo su tiempo. El sistema de justicia de Israel está muy bien diseñado. Dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 2, verso 20, un hombre que sí conocía tanto la ley civil como la ley espiritual, como la ley natural, como la ley alágica, toraica y todos los estámenes, dice claramente que la Torá dice, ¿qué diremos entonces? Que la ley es pecado, en ninguna manera. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no fuera por medio de la Torá, porque yo no hubiera sabido qué es la codicia si la Torá no me hubiera dicho, no codiciará. Así que la Torá es Kadosh y el mandamiento es Kadosh. Dice Mateo 23, 23, lo más importante de la Torá es que la justicia y la misericordia y la fidelidad. Porque yo no sé si usted, como es abolicionista, ya ha abolido Mateo 23, 23. Mire,
lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Por eso es que indiscutiblemente el mundo está regido por leyes. Por favor, control. El mundo está regido por leyes. Nada fue hecho al azar. Mire, la naturaleza tiene una ley. Los animales tienen una ley. El reino animal, el reino vegetal, todo está regido por una ley. Y sencillamente, si usted y yo violamos una de esas leyes, vamos a alterar. Y eso es lo que ha pasado en el mundo entero. Todo este problema que estamos viviendo en la mayoría de las naciones, ¿usted sabe por qué estamos viviendo estos problemas? Porque la gente no le gusta obedecer las leyes que son estipuladas. Ahora, a Israel le dijo, tú vas a poner jueces. Y esos jueces van a practicar la justicia. Esos jueces no se van a poder componer con el mal, porque imagínense un país en donde las autoridades que están llamadas, el poder judicial que está llamado a implementar la ley, entonces se une a la delincuencia. ¿Usted se imagina esto? Claramente, el Eterno le dijo a ellos la forma en que tenían que manifestar esa justicia. Y le da una serie de regularizaciones, óigame bien, que le dice la manera procedimental de cómo debía de actuar. Si usted lee esta parashá, el capítulo 16, verso 18, habla del perfil del juez, de la característica del juez, de cómo debe de ser el juez, porque en todo el tiempo ha existido un antro que ha sido lo que ha carcomido a la humanidad. ¿Y sabe cómo se llama eso? La corrupción. La corrupción, que yo en términos de pensamiento diría, ¿cómo fue que la corrupción llegó aquí a América? Fácil. Usted no sabe que la corrupción tiene un precedente, tiene un antecedente. El origen de la corrupción aquí en todos estos países se origina nada más y nada menos que en el Imperio Romano. ¿Usted ha escuchado de un imperio que haya sido tan corrupto como lo fue el Imperio Romano? Entonces, ¿cómo es la vuelta? Nosotros fuimos conquistados por Roma. Mire lo sencillo. El Imperio Romano conquista la península ibérica. La península ibérica entonces predominada por los romanos. Luego que viene la reconquista en el 711, se va el poderío bélico del Imperio Romano, pero continúa el poderío religioso. Todos los países que fueron conquistados por esa misma especie, mire cómo la maldición que nosotros tenemos en nuestros países. Mire cómo se practica la justicia. Gracias al Eterno a esto, mire. ¿Usted sabe qué significa esto? Esto significa que lo que la gente practicaba a oculta tiene que tener mucho cuidado. O sea, el juez, el policía, el fiscal, el abogado, quien sea, tiene que tenerle mucho ojo a lo que está haciendo. Porque mire esto, este aparatico que está aquí, ha podido desenmascarar, ha podido traer a la luz cómo era que se manifestaban las cosas. Y de esos casos no vamos a hablar. De esos casos no vamos a hablar de la famosa fiscal de Montecristi y esas otras que han aparecido por ahí. Entonces, el tiempo ha cambiado. El tiempo ha cambiado. Los hombres han cambiado. La tecnología ha revolucionado. La globalización tecnológica ha definitivamente revolucionado el concepto. Y hoy en día le parece a la gente que es mejor hacer lo que tiene que hacer antes de estar cometiendo las injusticias que se cometían antes. Claramente dice el versículo 16-19, no torcerás el juicio, no harás acepción de persona, ni tomará soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. ¿Usted escuchó esa palabra? Soborno. El soborno aquí en nuestro país, en América, tiene rostro y comienza con A, o comienza con O.
El soborno aquí en nuestro país y en algunos países de Latinoamérica tiene rostro y ese rostro empieza con O. ¿Por qué empieza con O? Porque ya usted sabe la historia de la famosa Odebrecht. Entonces, en Israel, aunque estos estamentos no están aplicados de manera como está en la Torá, pero si usted pudo ver lo anterior, lo que yo le mostré, la Torá sigue predominando. De modo que aunque Israel no es un país democrático del todo, tampoco lo es teocrático del todo, porque por lo menos los asuntos que tienen que ver con la familia, que es lo más importante en una sociedad, yo estoy de acuerdo que los temas más importantes en un país son los temas familiares. Y esos dos temas que tienen que ver con divorcio y con matrimonio están en Israel en manos del gran rabinato. Nadie puede ir a hacer un negocio de casamiento allí a Israel por negocio, no lo pueden ir a hacer, porque allí las reglas se están manejando de otro aspecto. Pero con todas esas cosas todavía Israel no está predominada por todos los elementos constitutivos que implica los mandamientos de la Torá, Mishpatim, Jukim y Mishbot. Mishbot, Jukim, Mishpatim. Esos son, como quien dice, los poderes que deben de regularizar, que deben de seguir, o los departamentos que deben de seguir el Poder Judicial. Los Jukim, que son mandamientos que no tienen una interpretación lógica. Los Mishpatim, que son de carácter social. Y los Mishbot, que son los mandamientos. Cuando nosotros analizamos y descomponemos estos tres aspectos, Mishbot, Jukim y Mishpatim, y lo configuramos y lo extrapolamos con las divisiones del Poder Judicial, nosotros nos vamos a dar cuenta que es lo mismo, solo que en este aspecto de la Torá fue dada exclusivamente a Israel para sus ciudades. ¿Y qué pasa cuando esos mandamientos o esa forma de querer hacer la justicia como se hacía en Israel se quiere implementar en otro país? Sencillamente el saco le va a quedar grande. Entonces, ¿qué yo le quiero decir con esto? Investigue el origen de cómo se formó el código de leyes de su país. Investigue cómo fue que se organizó todo lo que es el poder judicial, todo lo que van a la universidad. Todo el que estudia por lo menos tiene que tomar una clase de política y de conocer en qué consiste los derechos del ciudadano, la ciudadanía. Y por eso, con esto le quiero decir que por eso es que Israel tiene una bandera, tiene un himno, tiene reglas, tiene normas que usted y yo debemos de respetar. Aunque todavía todos estos mandamientos no se están aplicando de forma directa, porque recuerde, Israel no es un estado todavía formado teocráticamente, sino que la composición de las leyes en Israel son mixtas, y con todo y eso Israel sigue sobreviviendo. ¿Qué le quiero decir con eso? A la hora en punto que usted vea esa bandera de Israel, que usted se pone a decir que esa bandera es satánica, que esa bandera es qué sé yo qué, pregúntese qué es la identidad nacional y qué son los símbolos patrios. Pregúntese dónde surgió esa bandera, por qué esa bandera está ahí, porque acuérdese, y esto se lo digo a los fanáticos que viven diseñando una bandera, que la bandera de Israel es la bandera que tiene la menorá. ¿Quién le dijo eso a usted? Ningún estandarte de las tribus tiene la menorá, porque la menorá es otra cosa. Ahora, yo le quiero concientizar a usted, mi querido amigo o amiga, que vive hablando cuantas cosas de esa estrella que usted ve ahí atrás, que usted tenga más cuidado con eso. Porque yo no sé si usted sabía que no todo el que va a Israel entra a Israel. No todo el que va a Israel entra a Israel. ¿Usted sabía eso? Que no. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted llega allá al aeropuerto de Tel Aviv, a usted lo sientan ahí. Siéntese ahí. Primero van a investigar su procedencia. Lo primero que se van a asegurar que del país de donde usted va está en la lista de los países que pueden entrar a Israel sin visa.
¿Quiénes son esos países? Los países que el 14 de mayo de 1947 votaron a que haya un Estado. Cuando ellos se aseguran de que que su país de procedencia son de los países que pueden entrar a Israel sin visa, y cuando usted llega allá al aeropuerto le dan un visado de 3 meses, lo segundo que ellos van a asegurarse es quién es usted, cómo usted se llama, y el Mossad va a investigar todas sus actividades en las redes sociales. ¿Y qué le parece que en su Facebook aparezca toda esa amalgama de información y de improperio contra esa bandera? ¿Usted cree que lo van a dejar entrar a Israel? Entonces, yo no sé si usted sabía que a muchos lo devuelven de Israel y se quedan callados, se quedan calladitos. Porque no hay una cosa más terrible que una persona vanidosa. Y ellos muy bonitos, sí, voy para Israel, pero cuando llega allá a Israel, lo mandan a sentar ahí y luego verifican el perfil. Y es muy poco probable que usted, que se pasó el año entero hablando de esa bandera, diciendo que esa bandera, que eso es un símbolo satánico, que no sé qué yo qué, es muy difícil que usted lo dejen entrar a Israel. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Entonces, a partir de ahora, póngale mucho ojo a eso. Yo se lo estoy dando de consejo. Póngale mucho ojo a esto. Se lo estoy dando de consejo. Luego, si usted no sabe el origen de esa bandera, el origen del himno, lo que dice el himno, yo le aconsejo, primero, como profesor de ciencias sociales, que usted investigue qué es la identidad nacional. Si usted no sabe lo que es la identidad nacional, investigue qué es la identidad nacional y qué son los símbolos patrios. Yo le aconsejo que haga eso, para que no vaya a perder su dinero, porque de hecho allí no le van a pagar ni le van a devolver su pasaje. Y muchos de los que han devuelto, ellos sí lo saben. Ellos sí lo saben. Pero no se ponen a protestar en las redes sociales diciendo, no, a mí me devolvieron de Israel. No, se quedan callados. Y muchas veces de ahí se van a otro lugar y ya se cree como que fueron a Israel. Y mentira que lo devolvieron. Hay gente que nunca ha pisado el pie en Israel. ¿Sabe por qué no ha puesto el pie en Israel? Porque lo han devuelto. Y no pueden pisar a Israel. No pueden pisar a Israel. Entonces, siga atacando la bandera. Siga hablando toda su cantidad y barbaridades. Siga publicando todo eso en Facebook. Que le voy a hacer, le voy a dar, se va a acordar de mí. ¿Ven? Entonces, todas estas cosas que yo le he dicho ya por último, que todavía hay otros temas que lamentablemente no podemos tomar. En primer lugar, entienda que el Estado de Israel actual, el Estado sobreviviente de Israel, es un Estado que para poder estar en pie ha tenido que derramar mucha sangre, ha tenido que padecer mucho. Usted no se imagina la cantidad de jóvenes que han muerto para que hoy existiera un Estado llamado Israel. Y si usted ha ido a Israel y va para Israel, deje de ir a hacer turismo religioso y váyase a hacer el voluntariado al ejército para que usted se dé cuenta la verdad de lo que las redes sociales y de lo que las noticias no le enseñan. Vaya allá al monte Hetzel para que usted vea que todos los que están ahí sepultados en el cementerio del IDF son jóvenes que oscilan entre los 18 y los 21 años. Entonces, usted se cree que un país que ha tenido que sobrevivir a los griegos, a los babilónicos, a los egipcios, a no sé qué, actualmente va a estar permitiendo que usted vaya a insultar a Israel en su propia tierra. Póngale mucho ojo a esto y tenga mucho cuidado con eso. Se lo doy de consejo. No porque yo sea voluntario del ejército, no por eso, no. Sino para que no vaya a perder su dinero para allá. Y tenga más cuidado. Investigue primero qué es la identidad nacional y en qué consiste las leyes y cómo funciona Israel antes de usted estar hablando cantidad de cosas que luego se puede arrepentir.